Tú que diste todo y a cambio recibiste silencio. No fue de un desconocido, fue de quien más amaste, tu hijo, ese mismo al que abrazaste de madrugada cuando lloraba, el que vestiste primero y tú después, el que defendiste frente al mundo y al que ahora apenas le importas. ¿En qué momento el amor se volvió indiferencia? ¿En qué instante exacto pasaste de ser su refugio a ser su sombra? Tal vez no puedas ponerle una fecha, pero sí puedes sentir la herida, esa que no sangra por fuera pero que no te deja dormir. El abandono emocional de un hijo no siempre empieza con gritos. A veces empieza con la distancia, con un "luego te llamo" que nunca llega, con el desprecio disfrazado de independencia, con la ingratitud que duele más que cualquier traición. Y tú te preguntas, ¿cómo proteger tu corazón cuando tu propio hijo parece haber olvidado el suyo? Este no es un video de juicio. Tampoco es una lista de consejos que no se sienten. Es una conversación honesta, una que tal vez nadie se atrevió a tener contigo. Aquí hablaremos de ti, de lo que diste, de lo que mereces y de cómo puedes reconstruir tu dignidad sin romper el amor. Porque proteger tu corazón también es una forma de seguir amando. Y si alguna vez te sentiste invisible para la persona que más amaste, este mensaje lleva tu nombre. Hay una silla vacía en tu comedor. No siempre estuvo vacía. Hubo un tiempo en que esa silla tenía nombre, risa, historias. Un tiempo en que sentías que todo lo que hacías, cada comida, cada consejo, cada desvelo, tenía sentido. Pero ahora, esa silla es un eco, un recordatorio silencioso de lo que fue y ya no es. A veces te sorprendes mirando el teléfono, no esperando cualquier llamada, sino esa, la de él, tu hijo. El mismo que un día lloró en tus brazos y hoy no encuentra tiempo ni para enviarte un mensaje. Y no estás enojada, estás rota, porque cuando una madre ama sin medida, el silencio no es solo ausencia, es cuchillo. Has llegado a justificarlo todo. Está ocupado, está en su proceso. Quizás más adelante se dé cuenta. Y mientras tú esperas, él vive, y tú te marchitas. Y eso duele más que cualquier grito. ¿En qué momento se quebró el vínculo? Fue cuando dejaste de decir que estabas cansada para no molestarlo. Cuando cancelaste tus propias citas para cuidar de sus hijos. Cuando diste dinero, tiempo, energía, aunque tú misma no tenías. Quizás nunca lo sabrás con exactitud, pero sí sabes esto. Algo dentro de ti se rompió, y ese algo pide ser escuchado. Confucio, hace siglos, observó algo que muchas madres hoy siguen viviendo sin saber cómo nombrarlo. Quien olvida la gratitud, también se olvida de su origen. Pero tú, ¿de verdad fuiste olvidada? ¿O te fuiste apagando poco a poco, mientras todos aplaudían tu entrega? El dolor de tener un hijo ingrato no empieza el día que te habla mal. Empieza mucho antes, cuando tu amor ya no pesa, cuando tus palabras ya no cuentan, cuando tu existencia se vuelve paisaje. Y es ahí donde más duele, en la invisibilidad, en ser testigo de tu propia desaparición emocional en la vida de quien más quisiste salvar. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer, pero que tú sientes en el pecho. ¿Cómo protegerte del hijo que tú misma criaste con amor? Sí, lo diste todo. Pero, ¿y si dar todo sin límites fue precisamente lo que enseñó que tú no tenías límites? ¿Y si amar sin forma fue lo que le enseñó que tú no tenías forma? ¿Y si tu corazón, al entregarse entero, quedó sin protección? Este video no busca que lo señales, busca que te mires, no con culpa, sino con dignidad, con la misma compasión que tuviste para él, pero ahora contigo. Vamos a hablar de los momentos en que el amor se desfiguró, de la confusión entre dar y anularse, del precio silencioso de una entrega sin retorno, y no para llenarte de tristeza, sino para que, por fin, puedas entender algo que cambia todo. Proteger tu corazón no es dejar de amar,
es amar con forma, con respeto, con memoria, y si algo en ti se sintió identificada con cada palabra, es porque esta historia no es solo tuya, es la historia de muchas mujeres que amaron tanto, que se olvidaron de sí. Te invito a quedarte, no para seguir sufriendo, sino para descubrir juntas cómo la sabiduría antigua puede iluminar una herida moderna. Y quizás, solo quizás, para que esa silla vacía no siga doliendo igual. Confucio no hablaba de hijos ingratos con esas palabras, pero hablaba de vínculos sin equilibrio, de afectos que se deforman cuando el deber se vuelve obligación, y el amor, sacrificio ciego. Y decía algo que hoy, más que nunca, tiene sentido para ti. Cuando la entrega no tiene límites, el otro olvida que tú también sangras. Y ahí está la herida, porque tú sangraste, pero lo hiciste en silencio. Sangraste cada vez que callaste una verdad para no herir, cada vez que pusiste excusas por él ante los demás, cada vez que dijiste no pasa nada cuando todo pasaba dentro de ti. Y ahora te enfrentas a una verdad cruel. Tu entrega no fue suficiente para que él te cuidara, no porque no te quisiera, sino porque confundió tu amor con disponibilidad incondicional, porque tú misma enseñaste que tus necesidades eran secundarias. Y aunque te duele, sabes que es cierto. Confucio no condenaba el amor, pero sí advertía: amar no es desaparecer, sino enseñarle al otro a verte con claridad. El verdadero respeto no nace del sacrificio extremo, nace del ejemplo, de una madre que ama, pero se ama, de una mujer que ayuda, pero no se anula, de una presencia firme, serena y humana. Tú creías que decir no era rechazo, que poner límites era falta de cariño, que priorizarte era egoísmo, pero no, era enseñanza, era autocuidado, era el único modo de mostrarle que tú también mereces espacio, tiempo, ternura y reciprocidad. El error no fue amar demasiado, fue no enseñarle qué hacer con ese amor, porque el amor no educa solo por estar, educa con forma, con palabras, con gestos claros, y cuando tú diste sin pausa, sin medida, sin reclamar nada, él aprendió que tú no necesitabas nada, y ahora te mira como si no tuvieras heridas, pero las tienes. Y Confucio también lo sabía. Quien niega su dolor por cuidar a otros pierde su propia raíz. Hoy necesitas una raíz, no para dejar de amar, sino para sostenerte. La sabiduría de Confucio no está en frases bonitas, está en comprender el equilibrio, dar y recibir, amar y ser amada, escuchar y ser escuchada. Y si una parte falta, no hay vínculo, hay desequilibrio, hay desgaste, hay distancia. Una madre no necesita ser perfecta, solo necesita recordar que también es persona. Y cuando se cuida, enseña. Cuando respeta su dolor, forma carácter. Cuando se elige, deja de mendigar atención y empieza a recibir lo que antes no se atrevía a pedir. Tal vez nunca te enseñaron esto. Tal vez creciste creyendo que el amor verdadero era renuncia. Pero hoy, la vida y el silencio de tu hijo te está enseñando otra cosa, que no puedes seguir entregando tu alma para recibir migajas. ¿Y sabes qué? No estás sola. Hay muchas como tú, madres que aman con todo y terminan vacías, madres que se sacrifican por amor y después deben aprender a amarse por supervivencia. Y aquí estás tú, no para culparte, sino para comprender, para despertar, para empezar a hablarle a tu corazón con la misma ternura con la que hablaste tantos años al de tu hijo, porque tu corazón también tiene voz y está diciendo: ya basta de callar lo que duele. Tal vez él no lo entienda hoy, tal vez no lo entienda nunca, pero tú sí puedes entender esto. Proteger tu corazón no es rendirse, es dignidad. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te dolió y nadie lo sabe? Porque tal vez al escribirlo dejes de cargarlo sola, porque compartirlo no te hace débil, te devuelve el poder de tu historia. Y así como el bambú,
que se dobla con el viento pero nunca se rompe. Tú también puedes volver a levantarte, solo que esta vez con raíces. Se llamaba Magdalena. Tenía 64 años, pero el alma parecía de 90. No por los años vividos, sino por los años entregados. Fue madre joven, y desde entonces no se permitió ni un solo descanso. Primero mi hijo, decía, y ese primero se volvió permanente. Primero cuando tenía fiebre, primero cuando tenía hambre, primero cuando no sabía qué hacer con su vida, y también primero cuando la trataba mal, cuando le gritaba sin razón, cuando se olvidaba de su cumpleaños, cuando la usaba como cajero automático, ni siquiera dándole las gracias. Ella lo justificaba todo. Está estresado. Está pasando por un mal momento. Lo importante es que esté bien. Y así, año tras año, Magdalena fue desapareciendo. Dejó de comprarse ropa, dejó de viajar, dejó de soñar, hasta dejó de hablar de sí misma. Un día su hermana le preguntó, ¿qué te gustaría hacer con tu vida ahora que estás sola? Y Magdalena no supo qué responder. No porque no tuviera sueños, sino porque ya no se reconocía como alguien que tuviera derecho a soñar. Un martes cualquiera, sin aviso ni motivo, su hijo dejó de llamarla. Semanas, meses, silencio. Ella intentó mantener el vínculo. Llamaba, escribía, mandaba mensajes. Nada. Un día, en medio de la noche, se levantó con una presión en el pecho. Fue al hospital. No era el corazón físico, era el otro, ese que nadie ve, pero que todo lo siente. El médico la miró y le dijo, «Usted está bien, pero está sola, ¿verdad?» Y esa pregunta tan simple le cayó como una verdad que nunca se atrevió a pronunciar. Salió del hospital con una receta de analgésicos, pero lo que realmente le dolía no tenía nombre médico. Volvió a casa, y en la mesa del comedor, la misma donde su hijo se sentaba de niño, encontró una vieja libreta. Era un diario, de cuando era joven. Lo abrió al azar y leyó. Sueño con viajar a Italia. Quiero pintar. Quiero escribir algo que sea solo mío. Quiero enamorarme de mi vida, aunque sea tarde. Ese día, algo se quebró, pero no en el sentido de romperse, sino en el sentido de abrirse, como una grieta que deja entrar la luz. Magdalena se quedó mirando esa libreta mucho tiempo, y por primera vez en años lloró por sí misma, no por lo que su hijo le hizo, sino por lo que ella se negó. Esa noche no llamó a nadie, no escribió a su hijo, no preparó comida para dos, se sirvió un plato sencillo, puso su música favorita y escribió una carta. No era para él, era para ella misma. Magdalena, has vivido años esperando ser reconocida por alguien que aún no sabe lo que vales y quizás no lo sabrá nunca. Pero eso no define quién eres. A partir de hoy, vas a recordarte, vas a darte lo que tanto esperaste, vas a amar con forma, incluso si eso significa amar desde lejos. A la mañana siguiente puso flores en la mesa, no para recibir visitas, sino para volver a sentir que la belleza también podía ser para ella. Cortó la llamada que nunca llegaba, canceló las excusas que ya no le servían, y con pasos tímidos empezó a volver a sí misma. No fue un cambio dramático, no hubo portazos ni discursos, solo pequeñas decisiones cotidianas. No contestar inmediatamente un mensaje lleno de demandas. Decidir no transferir dinero sin explicaciones. Decir, hoy no puedo sin culpa. Y poco a poco, algo dentro de ella empezó a florecer, como si su alma, por fin, hubiera entendido una lección que llegó tarde, pero a tiempo. Porque hay decisiones que no se toman con ruido, se toman en silencio, pero cambian toda una vida. Y si tú, que estás escuchando esto, te viste en los ojos de Magdalena, entonces esta historia no es solo suya, también es tuya. Y te pregunto con el corazón en la mano, ¿qué parte de ti has olvidado por amar tanto? No todo lo que parece ayuda, ayuda. Y no todo lo que parece abandono, es abandono.
A veces amar significa detenerse. A veces, proteger el corazón es también enseñar al otro que no todo se resuelve desde afuera. Aquí tienes 5 momentos en los que no ayudar fue el acto más amoroso que una madre pudo hacer por sí misma y por su hijo. 1. La madre que no contestó el mensaje. Ana llevaba años recibiendo los mismos textos de su hijo. ¿Me puedes transferir 200? Nunca había un hola, ni un ¿cómo estás? Solo pedidos, solo urgencia, solo uso. Una noche, el mensaje llegó de nuevo. Ana lo leyó y no respondió, no por enojo, no por venganza, sino porque por primera vez sintió que su silencio tenía más amor que su respuesta. Se acostó llorando, sí, pero también sintió algo nuevo: respeto por sí misma. Quien siempre dice sí por miedo, termina siendo invisible incluso cuando grita. 2. La abuela que canceló la visita. Carmen adoraba a sus nietos, pero su hijo usaba esa adoración como excusa para dejarle responsabilidades que no le correspondían. Ella tenía 70 años y también merecía descansar. Un sábado, después de una semana difícil, su hijo la llamó. «Mamá, necesito que te quedes con los niños». «Hoy no puedo, hijo. Estoy muy cansada». «¿Otra vez? Siempre tienes algo». Por dentro, se sintió culpable, pero por fuera, se mantuvo firme. Ese día se preparó un té, puso música suave y se dio el descanso que su cuerpo pedía. Y por primera vez, se sintió dueña de su tiempo, de su vida. No todo lo que cansas educa, pero todo lo que educa a veces cansa. 3. La mujer que dejó de explicar. Lucía siempre sentía que tenía que justificarlo todo. Si decía no, lo explicaba durante 10 minutos. Si ponía un límite, lo llenaba de dulzura para que no suene fuerte. Hasta que un día, entendió que quien la ama de verdad no necesita que se humille para ser escuchada. Su hijo le pidió que resolviera un problema legal. Lucía dijo, «No me corresponde», y no agregó nada más, ni una lágrima, ni una disculpa. Solo el silencio firme de quien ya no quiere convencer, sino vivir en paz. Explicar demasiado es intentar comprar con palabras el respeto que el otro no quiere dar. 4. La madre que no fue al rescate. Marina siempre resolvía todo. Cuando su hijo se metía en problemas, ahí estaba ella. Cuando no sabía cómo pagar algo, ahí estaba ella. Cuando necesitaba un favor de último minuto, ahí estaba ella. Hasta que un día su hijo la llamó desesperado. «Mamá, necesito que vengas, ahora». Y ella respiró hondo y respondió, «Esta vez, vas a resolverlo tú». Colgó con el corazón latiendo fuerte, no por falta de amor, sino porque por fin entendió que protegerlo también era dejarlo vivir las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, Marina durmió por primera vez sin esa culpa constante y sintió descanso. A veces, salvar al otro es impedir que crezca. 5. La mujer que se fue a caminar sola. Leticia tenía una costumbre. Esperaba. Esperaba la llamada. Esperaba la visita. Esperaba el te quiero. Y mientras esperaba, se olvidaba de vivir. Un domingo, en lugar de quedarse en casa mirando el celular, salió a caminar. Sin decir nada. Sin planear nada. Solo se puso su abrigo, cerró la puerta y salió al mundo como quien quiere reencontrarse. Compró una flor, se sentó en un banco, miró el cielo y entendió algo. El amor propio también se practica. El alma también se oxida cuando se deja esperando toda la vida en una silla vacía. Ninguna de estas mujeres dejó de amar, solo dejaron de confundirse. Amar no es estar disponible todo el tiempo. No es decir sí, aunque duela. No es anularse para no incomodar. Amar también es poner forma. También es enseñar al otro que tú existes, que tú importas, que tú también necesitas. Y ahora te pregunto, ¿cuál fue el momento en que dijiste no por amor a ti y nadie lo entendió?
Cuéntamelo en los comentarios. Quizás tu historia ayude a otra mujer a dar ese primer paso, porque hay silencios que no son abandono. Son un acto profundo de amor propio. Y ese también educa. Llegó el momento de decir algo que quizás nadie te había dicho. Tú no fracasaste como madre. Tú no fuiste demasiado buena. Tú fuiste amor, sin forma, sin pausas, sin protección. Y ese fue el error. No tu amor, sino cómo lo entregaste. Porque el amor sin forma no enseña. El amor que no se cuida se confunde con obligación. Y tú merecías algo más que ser útil. Merecías ser amada por quien eres, no por lo que das. Confucio dijo, el verdadero amor forma carácter, no dependencia, no deuda, no culpa. Y tú estás a tiempo de comenzar de nuevo, no con ellos, sino contigo. Porque cuando una madre se reconstruye, aunque nadie lo note, ella lo siente. Siente que su voz ya no tiembla, que su no tiene raíz, que su sí nace de deseo, no de miedo. Y eso también es amor, el más profundo, el más humano, el más libre. Tal vez tu hijo no lo entienda, tal vez nunca lo entienda, pero el respeto empieza en ti. Y si tú no lo cultivas, nadie lo hará por ti. Proteger tu corazón no significa endurecerlo, significa honrarlo, ponerle límites sagrados, decirle, tú también eres importante, porque tú no naciste para ser eterna cuidadora. Naciste para ser mujer, alma, fuerza, historia viva, y esa historia aún se está escribiendo. Aunque tus hijos ya no te llamen, aunque algunos ya no te escuchen, aunque la vida haya querido convencerte de que ya es tarde. No, no es tarde. Cada día en que decides cuidarte, cada gesto de amor hacia ti misma, cada vez que eliges paz en lugar de culpa, estás sembrando algo nuevo. Quizás no lo veas hoy, pero llegará el día en que te mires al espejo y digas, no me arrepiento de haber amado, solo me arrepiento de haberme dejado al final de la lista. Y ese día será el inicio de tu renacimiento. No esperes que tu hijo cambie para empezar a sanar. No esperes a que vuelva, ni a que se disculpe, ni a que reconozca todo lo que hiciste. Porque este camino no se trata de él, se trata de ti. De cómo decides vivir lo que queda, de cómo transformas el dolor en sabiduría, la ausencia en lección, la herida en dignidad. Si alguna vez te sentiste invisible, hoy te digo algo con el corazón. Te veo, y ojalá tú también te veas, con tus errores, con tus aciertos, con tus noches de llanto y tus mañanas de silencio, porque sigues aquí, y eso ya es un milagro. Comparte este mensaje si conoces a alguien que dio tanto, que se olvidó de sí. Y si este guión tocó algo dentro de ti, no te vayas en silencio. Déjanos tu historia, tu reflexión, tu verdad. Porque cuando una mujer habla desde el alma, otras despiertan. El amor que te protege es el mismo que esta vez empieza por ti.